¿Qué secreto guardarías durante 14 años si hubieras visto el paraíso? La segunda carta a los Corintios revela uno de los episodios más misteriosos del Nuevo Testamento, y lo que Pablo experimentó cambió su comprensión del sufrimiento para siempre. La mayoría de las personas asume que los apóstoles compartían todas sus experiencias espirituales inmediatamente. Pero la evidencia bíblica muestra algo completamente diferente. En esta historia, descubriremos primero por qué Pablo rompió su silencio después de tanto tiempo. Luego exploraremos qué vio en ese lugar celestial que no podía describir con palabras humanas. Y finalmente entenderemos por qué ese viaje al cielo vino acompañado de un sufrimiento permanente. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la historia real comienza. Pablo escribe a la iglesia de Corinto en un momento de crisis. Su autoridad como apóstol está siendo cuestionada. Falsos maestros han llegado a la comunidad, presumiendo de sus propias experiencias espirituales y visiones. Estos hombres se llaman a sí mismos superapóstoles y han convencido a algunos corintios de que Pablo es inferior. Las cartas antiguas nos muestran que Pablo detestaba presumir. Toda su teología se construye sobre la gracia inmerecida. Pero ahora debe defender su ministerio o perderá a la iglesia que plantó con tanto esfuerzo. Entonces Pablo hace algo extraordinario. Revela una experiencia que mantuvo en secreto durante 14 años completos. No habló de esto en sus viajes misioneros. No lo mencionó en sus otras cartas. Ni siquiera lo compartió con sus compañeros más cercanos como Silas o Timoteo. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2 dice: «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo». La forma en que Pablo estructura esta revelación es fascinante. Habla de sí mismo en tercera persona, creando distancia lingüística entre el autor y el sujeto de la visión. Los eruditos debaten por qué Pablo usa esta técnica narrativa. Algunos sugieren que es humildad extrema, una forma de evitar la jactancia directa. Otros proponen que la experiencia fue tan abrumadora que Pablo apenas puede reconocerse a sí mismo como el protagonista. El encuentro con lo divino transforma la identidad de manera tan radical que el Pablo anterior parece otra persona. Esta no es una técnica única en la literatura apocalíptica judía. Los escritores de visiones celestiales frecuentemente usan la tercera persona para enfatizar la naturaleza extraordinaria de lo que presenciaron. Pero consideremos el tiempo: 14 años de silencio absoluto. Cuando Pablo finalmente escribe 2 Corintios, probablemente está en el año 55 o 56 de nuestra era. Eso significa que la visión ocurrió alrededor del año 41 o 42. Este detalle cronológico es crucial para entender el contexto. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento de su vida? Gálatas capítulo 1 nos da pistas. Después de su conversión dramática en el camino a Damasco, Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén para consultar con los otros apóstoles. En cambio, se retiró a Arabia durante 3 años. Arabia en el siglo I no se refiere al desierto que imaginamos hoy. Los estudiosos ubican esta región en el reino nabateo, al este y sur de Damasco. Era un lugar de silencio, aislamiento y reflexión profunda. Moisés tuvo su encuentro con la zarza ardiente en el desierto. Elías escuchó la voz suave de Dios en una cueva del monte Horeb. El desierto en la tradición bíblica es el lugar donde Dios habla más claramente, donde las distracciones del mundo se desvanecen y solo queda la presencia divina. Pablo necesitaba ese espacio.
Había perseguido cristianos con violencia fanática. Había sostenido los mantos de quienes apedrearon a Esteban. Y ahora afirmaba que Jesús, el hombre que consideraba un blasfemo, era realmente el Mesías de Israel. Todo su sistema teológico se había derrumbado. Las escrituras que memorizó desde niño necesitaban reinterpretación completa. Y en ese desierto silencioso, mientras Pablo luchaba con su nueva fe, algo extraordinario sucedió. Fue arrebatado al tercer cielo, vio el paraíso, escuchó palabras que ningún ser humano tiene permiso de repetir, y cuando regresó a la conciencia normal, guardó todo en su corazón durante 14 años. Pero ahora la pregunta es urgente. ¿Qué vio Pablo exactamente en ese lugar? ¿Y por qué finalmente rompió su silencio después de tanto tiempo? La respuesta a estas preguntas revela no solo el carácter de Pablo, sino la naturaleza misma de cómo funciona el encuentro divino. Si quieres entender por qué el cristianismo valora tanto el sufrimiento, por qué la gracia es el concepto central de la fe, y por qué algunos misterios espirituales nunca deben explicarse completamente, esta historia te mostrará el camino. Suscríbete para descubrir más verdades bíblicas ocultas como esta. Dale like si ya te sientes intrigado por lo que viene. Y comenta qué parte del ministerio de Pablo te parece más fascinante, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre las experiencias místicas. Chapter 2. El hombre arrebatado. ¿Quién era realmente? Pablo escribe sobre un hombre en Cristo que fue llevado al cielo. Todos los estudiosos coinciden en que Pablo habla de sí mismo. Pero esa frase particular, un hombre en Cristo, merece análisis profundo. No dice simplemente, yo fui arrebatado. Tampoco dice, un cristiano tuvo esta visión. La construcción gramatical revela teología sofisticada. Estar en Cristo es el estado fundamental del creyente según Pablo. No es solo creer en Jesús como figura histórica. Es una unión mística donde la identidad del individuo se fusiona con la identidad de Cristo mismo. Romanos capítulo 6 describe este concepto. Los creyentes mueren con Cristo en el bautismo y resucitan con Él a una vida nueva. Gálatas capítulo 2 versículo 20 declara, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta no es retórica poética. Para Pablo es realidad ontológica. La persona que fue arrebatada al cielo no era simplemente Saulo de Tarso, el fariseo educado. Era un nuevo ser, transformado por su encuentro con el Cristo resucitado. La experiencia del tercer cielo no le sucedió al viejo Pablo. Le sucedió al hombre nuevo, el que había sido recreado en Cristo. Esta distinción importa enormemente. Las visiones y experiencias místicas en el judaísmo del Segundo Templo no eran inusuales. Los textos apocalípticos, como el libro de Enoc y el Apocalipsis de Abraham, describen viajes celestiales similares. Los místicos judíos practicaban la meditación Merkabah, e intentando ascender a través de los palacios celestiales hasta el trono de Dios. Pero Pablo no está practicando técnicas místicas aprendidas. No está empleando disciplinas espirituales para forzar una experiencia trascendente. El texto es claro. Fue arrebatado. Algo o alguien lo tomó y lo llevó. No fue un logro espiritual. Fue un regalo no solicitado. La palabra griega que Pablo usa aquí es fundamental para entender la naturaleza del evento. Pero antes de explorar esa palabra, necesitamos reconocer la humildad radical que Pablo demuestra. Está revelando la experiencia espiritual más profunda de su vida, y lo hace de la manera más silenciosa posible, sin dramatismo, sin detalles sensacionales, sin intentar impresionar a su audiencia. Simplemente afirma el hecho.
un hombre en Cristo fue llevado al tercer cielo. Esta economía de palabras contrasta drásticamente con cómo los falsos maestros en Corinto describen sus propias experiencias. Los superapóstoles, presumiblemente, hablan extensamente sobre sus visiones y revelaciones. Usan estas experiencias como credenciales, como prueba de su superioridad espiritual. Pablo hace lo opuesto. Revela su experiencia solo porque la situación lo exige absolutamente, y aun entonces construye distancia gramatical entre él mismo y la experiencia. Los eruditos notan que este patrón de humildad aparece consistentemente en la literatura bíblica. Moisés es llamado el hombre más humilde de la tierra, precisamente porque tuvo los encuentros más directos con Dios. Isaías vio al Señor sentado en su trono rodeado de serafines, y su primera reacción fue gritar que era un hombre de labios impuros. Ezequiel presenció visiones tan gloriosas que apenas puede describirlas, y cae sobre su rostro una y otra vez. Juan el apóstol describe el cielo en Apocalipsis y repetidamente se postra en adoración. El patrón es universal. Quienes verdaderamente ven la gloria divina no se vuelven orgullosos, se vuelven más conscientes de su propia pequeñez. Pablo comprende este principio profundamente. Por eso habla de sí mismo en tercera persona. Por eso espera 14 años antes de mencionar el evento. Por eso nunca proporciona detalles sensacionales que satisfarían la curiosidad humana. Pero hay otra dimensión en esta descripción que no podemos ignorar. Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. No dice, vi una visión del cielo o tuve un sueño sobre el paraíso. Afirma claramente que fue llevado allí. La pregunta entonces se vuelve crítica. ¿Fue esto una experiencia corporal o espiritual? Pablo mismo admite que no lo sabe. Versículo 2 continúa: si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Esta confesión de ignorancia es sorprendente. Pablo no pretende tener todas las respuestas. No ofrece explicaciones teológicas elaboradas sobre la mecánica del transporte celestial. Reconoce honestamente los límites de su comprensión. Fue su cuerpo físico llevado al cielo mientras su espíritu permanecía consciente dentro de él. ¿O fue su espíritu separado temporalmente de su cuerpo, viajando solo al reino celestial? Pablo repite 3 veces que no lo sabe. La incertidumbre no le molesta. Lo que importa no es el método de transporte. Lo que importa es la realidad del destino. Llegó al tercer cielo. Entró al paraíso. Y lo que experimentó allí cambió todo. Pero antes de poder entender qué vio, necesitamos comprender dónde estaba cuando sucedió y por qué el desierto de Arabia fue el escenario perfecto para este encuentro divino. Chapter 3. Arabia, el desierto donde todo cambió. Arabia en el año 41 de nuestra era no era un destino turístico. Era el borde del mundo civilizado, un lugar donde los fugitivos desaparecían y los profetas buscaban a Dios. Cuando Pablo escribe en Gálatas que fue a Arabia después de su conversión, está describiendo un exilio voluntario. Los estudiosos debaten la ubicación exacta. Algunos sugieren el reino nabateo con su capital en Petra. Otros proponen las regiones desérticas al sur de Damasco. La arqueología moderna confirma que estas áreas estaban escasamente pobladas, aún con solo unos pocos asentamientos comerciales dispersos en vastas extensiones de tierra árida. Pablo no fue allí para evangelizar. No estableció iglesias. No predicó en las sinagogas. Fue allí para estar solo con Dios. La tradición del desierto como lugar de encuentro divino tiene raíces profundas en las escrituras hebreas. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián
antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. Esos 4 décadas no fueron pérdida de tiempo, fueron preparación esencial. El príncipe egipcio necesitaba morir para que el libertador humilde pudiera nacer. Moisés necesitaba olvidar los lujos del palacio, las certezas de la educación egipcia, la confianza en su propia fuerza. Elías huyó al desierto cuando Jezabel amenazó su vida. Exhausto y deprimido, quería morir bajo un árbol de enebro. Pero Dios tenía otros planes. Un ángel le trajo comida, y después de caminar 40 días, Elías llegó al monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en una cueva, Dios no habló en el terremoto ni en el fuego, habló en un susurro silencioso. El desierto enseña silencio, elimina las distracciones, expone las ilusiones. En la ciudad podemos escondernos detrás de nuestras actividades, nuestras relaciones, nuestros logros. En el desierto solo quedamos nosotros y Dios, o nosotros y nuestra propia vacuidad. Pablo necesitaba ese espacio desesperadamente. Su conversión en el camino a Damasco fue dramática, pero desorientadora. Jesús se le apareció en una luz cegadora. Una voz del cielo le preguntó por qué lo perseguía. Pablo quedó ciego durante 3 días. Ananías vino y le impuso las manos. Las escamas cayeron de sus ojos. Fue bautizado. Pero la experiencia sensacional no resuelve automáticamente todas las preguntas teológicas. Pablo había dedicado su vida a perseguir la secta cristiana porque creía que blasfemaban contra Dios. Ahora afirmaba que esa secta tenía razón. Todo lo que había aprendido en Jerusalén bajo Gamaliel, uno de los rabinos más respetados, necesitaba reexaminarse. Las escrituras que memorizó no cambiaron, pero su interpretación sí. ¿Cómo podía el Mesías morir en una cruz, el símbolo de maldición según Deuteronomio? ¿Cómo podían los gentiles entrar al pueblo de Dios sin circuncisión completa y obediencia a la Torá? ¿Qué significaba que la era mesiánica había comenzado, pero el mundo aún estaba lleno de sufrimiento y maldad? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas. Requieren reflexión profunda, oración intensa y reorientación completa del pensamiento. Arabia le dio a Pablo el tiempo y el espacio para ese trabajo. Los 3 años que pasó allí no fueron vacaciones. Fueron escuela de posgrado en el desierto. Y en algún momento durante esos años silenciosos, algo extraordinario sucedió. 2 Corintios indica que la visión ocurrió 14 años antes de escribir la carta. Gálatas indica 3 años en Arabia después de la conversión. Si hacemos los cálculos, la visión del tercer cielo probablemente ocurrió durante el período de Arabia o inmediatamente después. El contexto importa. Pablo no estaba en medio de una multitud, no estaba predicando en una sinagoga, no estaba viajando con compañeros, estaba solo en el desierto, luchando con las preguntas más profundas de su vida. Y en ese contexto de soledad y búsqueda, Dios lo arrebató. El verbo griego que Pablo usa aquí es harpazo. Esta palabra aparece repetidamente en el Nuevo Testamento con significados muy específicos. No significa subir gradualmente o ascender por esfuerzo propio. Significa agarrar con fuerza, arrebatar repentinamente, tomar por la fuerza. Mateo capítulo 11, versículo 12. Usa harpazo para describir cómo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Juan capítulo 10, versículo 12. Usa la misma palabra para el lobo que arrebata las ovejas. Hechos capítulo 8, versículo 39. Describe cómo el Espíritu arrebató a Felipe después de bautizar al eunuco etíope. La palabra implica acción súbita, irresistible e inesperada. Pablo no estaba practicando técnicas místicas.
No estaba intentando forzar una experiencia visionaria. No estaba en trance inducido por ayuno o meditación extrema. Estaba simplemente existiendo en el desierto, orando y reflexionando. Y de repente, sin advertencia, fue arrebatado, sacado de su ubicación física o estado mental normal, tomado con fuerza hacia otro reino completamente. Comparte esta verdad con alguien que necesita entender el poder de Dios. Chapter 4. Harpazo. La palabra que define el misterio. Harpazo se convierte en palabra clave para comprender experiencias que desafían explicaciones naturales. El lenguaje humano siempre es insuficiente para describir encuentros con lo divino, pero ciertas palabras se acercan más que otras. Pablo eligió harpazo deliberadamente. No usó anabaino, que significa subir o ascender, y sugiere movimiento voluntario. No usó poreuomai, y que significa viajar o ir, y sugiere un viaje planificado. Usó harpazo porque captura la naturaleza no consensual, súbita e irresistible del evento. Dios lo agarró, Dios lo arrebató, Dios lo llevó a donde quiso. Esta comprensión desafía muchas ideas modernas sobre espiritualidad. La cultura contemporánea frecuentemente trata las experiencias místicas como logros. Practicas meditación suficiente y alcanzas iluminación. Ayunas lo suficiente y recibes visiones. Oras lo suficiente y experimentas lo divino. Este modelo coloca al ser humano en control. Convierte el encuentro espiritual en técnica que puede dominarse. Pero la experiencia de Pablo contradice completamente ese paradigma. Él no buscaba una visión del cielo. No estaba tratando de impresionar a nadie con hazañas espirituales. Estaba simplemente viviendo su vida de oración normal en el desierto, y Dios lo tomó. La soberanía divina es absoluta en este relato. Pablo no tiene agencia en el momento del arrebatamiento. No puede rechazarlo, no puede controlarlo, no puede duplicarlo a voluntad. Esta pasividad humana frente a la actividad divina caracteriza muchos encuentros bíblicos. Moisés no buscaba una zarza ardiente. Estaba cuidando ovejas cuando Dios lo llamó. Samuel no estaba tratando de escuchar la voz de Dios. Estaba durmiendo cuando Dios lo despertó. María no estaba buscando un anuncio angelical. Estaba viviendo su vida normal cuando Gabriel apareció. Isaías estaba en el templo, probablemente realizando deberes sacerdotales rutinarios, cuando el cielo se abrió. Ezequiel estaba entre los exiliados junto al río Quebar, cuando los cielos se abrieron. Los pastores estaban cuidando sus rebaños cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. El patrón es consistente. Dios inicia. Los humanos responden. La espiritualidad auténtica comienza con gracia, no con logro. Comienza con Dios moviéndose hacia nosotros, no con nosotros alcanzándolo. Este principio es fundamental para toda la teología paulina. Romanos capítulo 3, versículo 23. Declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dicen que somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto no de nosotros, sino don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La visión del tercer cielo es simplemente la expresión más dramática de este principio básico. Pablo no ganó el derecho de ver el paraíso. Dios lo llevó allí por razones que solo Dios comprende completamente. Y esta comprensión debería transformar cómo pensamos sobre experiencias espirituales. No son medallas que ganamos, son regalos que recibimos. No son logros que nos elevan sobre otros. Son encuentros que nos humillan en adoración. Pablo entiende esto perfectamente. Por eso espera 14 años antes de mencionar la experiencia. Por eso habla de sí mismo en tercera persona.
Por eso se niega a dar detalles que alimentarían la curiosidad sensacionalista. Pero la palabra harpazo tiene otra dimensión que no podemos ignorar. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, Pablo usa exactamente la misma palabra para describir el evento futuro que llamamos el rapto. Los creyentes vivos serán arrebatados, harpazo, para encontrarse con el Señor en el aire. La conexión no es accidental. Lo que Pablo experimentó individualmente en el desierto de Arabia es un anticipo de lo que todos los creyentes experimentarán colectivamente cuando Cristo regrese. Seremos tomados súbitamente. Seremos transformados instantáneamente. Seremos llevados a la presencia de Dios irresistiblemente. La visión personal de Pablo se convierte en profecía corporativa para la Iglesia. Esto revela algo profundo sobre cómo funciona la revelación bíblica. Dios frecuentemente muestra el futuro a través de experiencias presentes. Los profetas no solo predicen, encarnan. Sus vidas se convierten en señales vivientes de realidades futuras. Oseas se casa con una prostituta para representar la relación de Dios con Israel infiel. Ezequiel yace de lado durante meses para simbolizar el sitio de Jerusalén. Isaías camina desnudo durante 3 años como señal contra Egipto. Pablo es arrebatado al cielo para mostrar lo que sucederá a toda la iglesia. Pero ahora la pregunta se vuelve urgente. ¿A dónde exactamente fue arrebatado Pablo? ¿Qué significa el tercer cielo? Chapter 5. Los 3 cielos. El mapa celestial de Pablo. Pablo escribe que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esta frase asume que la audiencia entiende la cosmología judía del primer siglo. Los lectores modernos frecuentemente se confunden. Hay múltiples cielos. ¿No es el cielo simplemente el cielo? La respuesta requiere comprensión del pensamiento antiguo sobre la estructura del universo. Los judíos del período del Segundo Templo generalmente reconocían 3 niveles de cielo. El primer cielo es la atmósfera terrestre, donde vuelan las aves y flotan las nubes. Génesis capítulo 1, versículo 20. Habla de las aves que vuelan por la expansión de los cielos. Este es el cielo visible, el espacio aéreo que experimentamos diariamente. El segundo cielo es el espacio exterior, donde residen el sol, la luna y las estrellas. Génesis capítulo 1, versículos 14 a 18. Describe cómo Dios colocó las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Este es el cielo astronómico, el reino de los cuerpos celestiales. Los antiguos no tenían telescopios modernos, pero observaban los movimientos planetarios cuidadosamente. Comprendían que el sol, la luna y las estrellas operaban según patrones predecibles en un reino más allá del alcance humano. El tercer cielo es completamente diferente. Es la morada de Dios mismo, el lugar donde reside la presencia divina en su plenitud. Este no es un lugar físico en el sentido de coordenadas espaciales. Es una dimensión de realidad donde lo divino se manifiesta sin obstáculos. Segundo Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Reconoce que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener a Dios. El tercer cielo no es un contenedor para Dios. Es el reino donde su presencia se experimenta directamente. Pablo usa 2 términos para describir su destino: el tercer cielo y el paraíso. Versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Estos términos son sinónimos en el contexto de este pasaje. El paraíso es el tercer cielo. El tercer cielo es el paraíso. La palabra paraíso viene del persa antiguo y significa jardín cercado. Los reyes persas tenían jardines elaborados, espacios hermosos protegidos del caos del mundo exterior. La Septuaginta
usa paradeisos para traducir la palabra hebrea Gan en Génesis capítulo 2, el jardín del Edén. El paraíso es donde la humanidad comenzó. Es el lugar de comunión perfecta entre Dios y sus criaturas. Es el hogar que perdimos cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido. Y es el destino que se restaurará cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Apocalipsis, capítulo 22. Describe el paraíso restaurado, con el árbol de la vida produciendo fruto cada mes y las hojas sanando las naciones. Pablo fue llevado a ese lugar. No la versión terrenal que existió en Génesis, la versión celestial donde Dios mora. Vio el prototipo del cual el Edén era solo una copia. Esta distinción es crucial. Los griegos distinguían entre el mundo visible de sombras y el mundo invisible de realidades verdaderas. Platón describía el reino de las formas, donde existen los arquetipos perfectos de todo lo que vemos en la tierra. El pensamiento judío incorporó elementos de esta cosmología sin adoptar completamente la filosofía platónica. Hebreos capítulo 8, versículo 5, describe cómo el tabernáculo terrenal era copia y sombra del santuario celestial. El templo en Jerusalén, por glorioso que fuera, solo apuntaba hacia el verdadero templo donde Dios mora. Cuando Pablo fue arrebatado al paraíso, vio la realidad que todas las experiencias religiosas terrenales intentan aproximar. Vio el lugar donde la adoración es perfecta, porque la presencia de Dios es completa. Vio la fuente de la cual todas las bendiciones fluyen. Vio el destino final de todos los que están en Cristo. Esta experiencia cambió su perspectiva sobre todo. A Filipenses capítulo 1, versículos 23 a 24, revelan su conflicto interno. Está dividido entre dos deseos: partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, o permanecer en la carne para servir a la iglesia. Pablo sabe exactamente qué espera después de la muerte. No está especulando. No está esperando basado en fe ciega. Ha visto el lugar. Ha experimentado la presencia. Sabe que partir es ganancia porque el paraíso es real. Y ahora surge la pregunta más fascinante de todas. ¿Qué escuchó Pablo en ese lugar? ¿Qué palabras fueron pronunciadas que no puede repetir? Comenta abajo qué crees que Pablo pudo haber escuchado. Like este video si sientes que estás aprendiendo algo que nunca antes consideraste, porque lo que viene a continuación es el corazón del misterio. Capítulo 6. Palabras inefables. Lo que no se puede contar. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 4, revela el detalle más frustrante y fascinante de toda la historia. Pablo escuchó palabras inefables que no le está permitido a ningún humano repetir. El griego usa dos términos importantes aquí. Primero, arretos, que significa inexpresable o indecible. Segundo, exon, que significa no permitido o ilegal. La combinación es poderosa. Pablo no está diciendo simplemente que no puede encontrar palabras adecuadas. Está diciendo que está explícitamente prohibido hablar de lo que escuchó. Esta prohibición plantea preguntas inmediatas. ¿Quién prohibió a Pablo hablar? La gramática sugiere que Dios mismo impuso el silencio. ¿Por qué algunas verdades deben permanecer ocultas? La respuesta nos lleva al corazón de cómo funciona la revelación divina. No todo conocimiento es apropiado para todos los contextos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Hay una distinción clara entre conocimiento secreto y conocimiento público. Algunos misterios permanecen velados, no porque Dios sea mezquino, sino porque la revelación requiere preparación. Jesús
Frecuentemente decía a sus discípulos que tenía más que enseñarles, pero no podían soportarlo todavía. El tiempo y la madurez espiritual son necesarios para recibir ciertas verdades. Pero hay otra dimensión más profunda. Algunas realidades trascienden completamente el lenguaje humano. Las palabras son símbolos que apuntan hacia significados. Funcionan porque compartimos experiencias comunes. Si digo rojo, entiendas por qué has visto el rojo. Si digo dulce, comprendes por qué has probado la dulzura. Pero ¿qué pasa cuando la experiencia está completamente fuera del rango humano normal? ¿Cómo describes un color que no existe en el espectro visible? ¿Cómo explicas un sonido que ningún oído ha escuchado? El lenguaje falla no por defecto del hablante, sino por limitaciones inherentes al medio. Pablo escuchó cosas en el paraíso que no tienen equivalente terrenal. Ninguna palabra en griego, hebreo o arameo podría capturar adecuadamente lo que experimentó. Cualquier intento de traducir esas palabras celestiales al lenguaje humano las distorsionaría inevitablemente. Sería como intentar explicar una sinfonía completa usando solo 3 notas. La simplicidad necesaria del medio destruiría la complejidad del mensaje original. Entonces Dios, en misericordia, prohibió a Pablo siquiera intentarlo. El silencio preserva la santidad de lo que fue revelado. Los místicos, a través de las tradiciones religiosas, reportan experiencias similares. Santa Teresa de Ávila describe visiones del cielo que la dejaron sin palabras. San Juan de la Cruz escribe sobre la noche oscura del alma, donde Dios se comunica más allá del lenguaje. Los maestros sufíes hablan de estados de fana, aniquilación del ego, donde la experiencia trasciende completamente la descripción. Los místicos judíos que practicaban la meditación Merkabá frecuentemente reportaban visiones que no podían articular completamente. El patrón es universal entre quienes afirman haber experimentado lo divino directamente. El encuentro es inefable. Las palabras siempre son inadecuadas. El misterio permanece intacto. Esto nos enseña humildad epistemológica. No podemos saber todo. Algunos aspectos de la realidad permanecen más allá de nuestro alcance cognitivo. Y eso no es defecto del universo. Es característica del diseño. Los humanos somos criaturas finitas intentando comprender al Creador infinito. La brecha nunca será completamente cerrada en este lado de la eternidad. Pablo acepta esta limitación sin frustración. No demanda explicaciones completas. No insiste en que tiene derecho de saber todo. Simplemente reconoce que algunas verdades pertenecen a Dios solo y está contento con vivir en ese espacio de misterio sagrado. Pero la historia toma un giro sorprendente. Después de esta experiencia gloriosa, después de ver el paraíso y escuchar palabras inefables, Pablo recibe algo completamente inesperado. Recibe sufrimiento. Chapter 7. El aguijón en la carne. El precio del paraíso. 2 Corintios. Capítulo 12, versículo 7. Introduce un contraste dramático. Para impedir que me exaltara por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofeteara. La transición es abrupta. Pablo pasa de describir el cielo a describir tormento físico en una sola oración. La lógica divina es clara. La experiencia del paraíso era tan gloriosa que podría haber producido orgullo espiritual. Pablo podría haberse vuelto arrogante, presumiendo de su acceso especial a Dios. Podría haber desarrollado un sentido de superioridad sobre otros creyentes que nunca experimentaron tales visiones. Para prevenir este desastre espiritual, Dios dio a Pablo un aguijón. La palabra griega es skolops, que significa estaca
o espina grande. No es un pequeño pinchazo irritante, es algo doloroso, penetrante, imposible de ignorar. Los eruditos han debatido durante siglos qué era específicamente este aguijón. Algunos sugieren enfermedad física crónica. Gálatas capítulo 4 versículo 13 menciona que Pablo predicó el Evangelio debido a una enfermedad corporal. Algunos proponen epilepsia, malaria, problemas de visión o migrañas severas. Otros sugieren persecución constante. Pablo enumera sus sufrimientos en 2 Corintios capítulo 11. Azotes, apedreamientos, naufragios, peligros constantes. Algunos estudiosos proponen tentación sexual persistente. Romanos capítulo 7 describe la lucha interna entre deseo y obediencia. Otros sugieren oposición de falsos maestros que constantemente desafiaban su autoridad. La verdad es que no sabemos, y probablemente esa ambigüedad es intencional. Si Pablo hubiera especificado exactamente qué era el aguijón, los lectores, sin esa condición particular, podrían sentirse excluidos del mensaje. Pero dejando el aguijón sin definir, permite que cada creyente identifique su propio sufrimiento persistente con la experiencia de Pablo. Cada persona tiene aguijones, debilidades que no desaparecen, problemas que la oración no elimina, limitaciones que restringen nuestras vidas. El aguijón de Pablo se convierte en símbolo universal del sufrimiento humano que persiste incluso en medio de la fe. Pero nota la descripción teológica compleja que Pablo ofrece. Llama al aguijón un mensajero de Satanás. La palabra griega ángelos puede significar mensajero o ángel. Satanás en la teología bíblica es el adversario, el acusador, el que se opone a los propósitos de Dios. Entonces, hay un elemento demoníaco en el sufrimiento de Pablo. No es solo dolor neutral, es ataque espiritual. Pero inmediatamente después de identificar el aguijón como mensajero satánico, Pablo dice que le fue dado. ¿Dado por quién? La voz pasiva sugiere acción divina. Dios permitió o incluso dispuso que este mensajero de Satanás atormentara a Pablo. La tensión teológica aquí es profunda. ¿Cómo puede algo ser simultáneamente obra de Satanás e instrumento de Dios? Job capítulo 1 y 2 ofrecen un paralelo. Satanás pide permiso para afligir a Job. Dios concede permiso con límites. Satanás causa el sufrimiento directamente, pero Dios lo permite para propósitos que trascienden la comprensión humana. La Biblia no resuelve esta tensión con explicaciones filosóficas ordenadas. Simplemente la presenta como realidad. Dios es soberano. Satanás está activo. El sufrimiento ocurre. Y de alguna manera misteriosa, Dios usa incluso el mal para cumplir sus propósitos redentores. Pablo entiende esto perfectamente. No culpa a Satanás exclusivamente. No culpa a Dios exclusivamente. Reconoce la complejidad de la situación y se enfoca en la respuesta apropiada. Chapter 8. 3 oraciones. Sin respuesta. Versículo 8. Revela la respuesta inicial de Pablo al aguijón. Rogó al Señor 3 veces que lo quitara. La repetición es significativa. Pablo no oró casualmente una vez y luego se rindió. Oró intensamente, repetidamente, desesperadamente, 3 veces específicamente. El número 3 aparece frecuentemente en la Biblia con significado simbólico. Jesús oró 3 veces en Getsemaní que el cáliz de sufrimiento pasara de él. Pedro negó a Jesús 3 veces antes del canto del gallo. Jesús preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba después de la resurrección. El número 3 frecuentemente representa completitud o totalidad. Pablo oró exhaustivamente. No dejó piedra sin mover. Buscó liberación con toda su alma. Y Dios dijo no.
Esta realidad es profundamente incómoda para muchos cristianos modernos. La teología de la prosperidad promete que la fe suficiente siempre produce sanación y bendición material. Si estás enfermo, solo necesitas orar con más fe. Si estás sufriendo, es porque hay pecado oculto en tu vida. Pero la experiencia de Pablo destruye completamente ese paradigma. Aquí está el apóstol más grande del cristianismo, el hombre que vio el tercer cielo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, que plantó iglesias por todo el Imperio Romano. Su fe es incuestionable. Su compromiso con Dios es absoluto. Y Dios se niega a quitar su aguijón. Esta negativa no es castigo, no es falta de poder, no es falta de amor. Es elección deliberada basada en sabiduría divina que trasciende la comprensión humana. La respuesta de Dios a Pablo se ha convertido en uno de los versículos más citados de toda la Escritura. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración revoluciona completamente nuestra comprensión del poder. El mundo define poder como capacidad de controlar circunstancias. Los poderosos son quienes tienen riqueza, influencia, salud, libertad de limitaciones. Pueden hacer lo que quieren cuando lo quieren. No tienen obstáculos ni restricciones. Dios define poder de manera completamente opuesta. El poder divino se manifiesta más claramente precisamente en el contexto de debilidad humana. Cuando somos débiles, Dios es fuerte. Cuando somos inadecuados, Dios es suficiente. Cuando llegamos al final de nuestros recursos, descubrimos que sus recursos son infinitos. Esta paradoja está en el corazón del Evangelio. La cruz parece el símbolo último de debilidad. Un hombre colgando desnudo, sangrando, muriendo lentamente en tortura pública. No podía salvarse a sí mismo. No podía llamar legiones de ángeles. No podía evitar el sufrimiento. Parecía totalmente impotente. Y en esa debilidad aparente, Dios logró la victoria más grande de la historia. La muerte fue derrotada. El pecado fue expiado. La reconciliación fue lograda. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Pablo aprendió esta lección personalmente a través de su aguijón, y una vez que lo aprendió, cambió completamente su perspectiva sobre el sufrimiento. Suscríbete para más verdades transformadoras como esta. Comparte este mensaje con alguien que está luchando con dolor persistente, porque lo que Pablo descubrió en su debilidad podría cambiar tu vida también. Chapter 9. Mi gracia te basta. La respuesta que cambió todo. Mi gracia te basta. 5 palabras en español. Archei soi charismou en griego. Esta respuesta divina contiene teología suficiente para llenar bibliotecas. Primero, considera la palabra gracia. Charis en griego significa favor inmerecido, bondad no ganada, regalo dado libremente, sin expectativa de reciprocidad. La gracia es el concepto central de toda la teología paulina. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, declaran que por gracia somos salvos mediante la fe. Y esto no de nosotros, sino don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es como pecadores se convierten en santos. Es como rebeldes se convierten en hijos. Es como los muertos espiritualmente reciben vida. Y ahora Pablo descubre otra dimensión de la gracia. No solo es suficiente para salvación, es suficiente para sufrimiento. La gracia no solo cubre nuestro pecado y sostiene nuestro dolor, no solo nos perdona, nos capacita, nos fortalece,
nos lleva cuando no podemos caminar solos. La palabra basta es igualmente importante. Archei viene de arqueo, que significa ser suficiente o ser adecuado. Dios no promete eliminar el aguijón, promete que su gracia es adecuada para soportar el aguijón. Hay diferencia crucial entre estas dos realidades. Eliminar el sufrimiento sería cambiar las circunstancias. Dar gracia suficiente es transformar la respuesta a las circunstancias. El primero es acto de poder externo. El segundo es obra de transformación interna. Dios frecuentemente elige el segundo camino, no porque es menos poderoso, sino porque produce resultados más profundos. Cuando Dios elimina el problema, experimentamos alivio. Cuando Dios nos sostiene en el problema, experimentamos su presencia. El alivio es temporal, la presencia es eterna. El alivio nos hace sentir bien. La presencia nos transforma en quien debemos ser. Pablo comprende esto ahora. Por eso su respuesta al aguijón cambia radicalmente. Versículo 9 continúa. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Esta declaración habría sonado absurda para cualquier oyente del primer siglo. Nadie se gloria en debilidades. La cultura grecorromana valoraba fuerza, sabiduría, elocuencia, poder. Los filósofos presumían de su conocimiento, los atletas de su condición física, los políticos de su influencia, los ricos de su riqueza. Pero Pablo afirma que se gloriará en sus debilidades. La palabra griega es kauchaomai, que significa jactarse o presumir. Pablo presume de sus limitaciones, hace alarde de sus insuficiencias, se enorgullece de sus puntos débiles. ¿Por qué? Porque esas debilidades crean espacio para que el poder de Cristo sea visible. Si Pablo fuera perfectamente sano, perfectamente elocuente, perfectamente capaz en todos los sentidos, la gente podría atribuir su éxito a talento natural. Pero cuando un hombre débil, enfermo, perseguido cambia el mundo, solo puede explicarse por poder divino. Las debilidades de Pablo se convierten en credenciales de gracia. Sus limitaciones se convierten en plataforma para gloria divina. Sus sufrimientos se convierten en testimonio del poder sustentador de Dios. Versículo 10 completa el pensamiento. Por eso me complazco en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja final resume toda la lección. Fuerza a través de debilidad. Victoria a través de rendición. Poder a través de dependencia. El camino hacia arriba es hacia abajo. El camino hacia la fuerza es a través de la admisión de debilidad. Chapter 10. ¿Por qué Pablo? El perseguidor. Elegido. Ahora retrocedemos a la pregunta que muchos evitan. ¿Por qué Pablo? De todos los discípulos, de todos los creyentes del primer siglo, ¿por qué el perseguidor fue elegido para ver el paraíso? Pedro caminó con Jesús durante 3 años. Juan reclinó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Santiago fue el primer apóstol martirizado. Estos hombres pagaron precios tremendos por seguir a Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo, quien nunca conoció a Jesús durante su ministerio terrenal, quien persiguió violentamente a la iglesia, quien sostuvo los mantos mientras apedreaban a Esteban, recibió esta revelación extraordinaria? La respuesta revela la naturaleza escandalosa de la gracia. Pablo fue elegido precisamente porque era el menos merecedor. Su selección demuestra que la gracia no es recompensa por bondad, es regalo a pesar de maldad. Si Dios hubiera elegido a Pedro o Juan para ver el tercer cielo, tendría sentido. Eran discípulos fieles. Caminaron con Jesús. Dejaron todo para seguirlo.
merecían honor especial. Pero elegir a Pablo es absurdo según lógica humana. Es ofensivo para nuestro sentido de justicia. Y precisamente por eso ilustra perfectamente lo que es la gracia. Gracia no es conseguir lo que merecemos, es recibir exactamente lo opuesto de lo que merecemos. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 a 16, registra la propia reflexión de Pablo sobre este misterio. Da gracias a Cristo Jesús, quien lo consideró fiel, designándolo para servicio, aunque anteriormente era blasfemo, perseguidor y hombre violento. Pero se le mostró misericordia porque actuó ignorantemente en incredulidad, y la gracia de nuestro Señor abundó sobremanera con fe y amor en Cristo Jesús. Esta es palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales Pablo es el primero. Pero por esta razón se le mostró misericordia, para que en él, como el primero, Cristo Jesús demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo entiende que su conversión y su experiencia del paraíso no son solo sobre él, son demostraciones públicas de gracia divina. Si Dios puede salvar a Pablo, puede salvar a cualquiera. Si Dios puede usar a Pablo, puede usar a cualquiera. No hay nadie demasiado lejos, demasiado perdido, demasiado roto para el alcance de la gracia. Esta comprensión transforma el ministerio de Pablo. No predica desde posición de superioridad moral. Predica desde posición de asombro agradecido. Es el primero de los pecadores que experimentó misericordia. Su vida entera es testimonio de lo que la gracia puede hacer con material imposible. Chapter 1. Lo que Pablo trajo de regreso del paraíso. Pablo no pudo hablar sobre lo que escuchó en el paraíso, pero trajo algo igualmente valioso. Trajo una calidad, una perspectiva, una manera de estar en el mundo que permea todos sus escritos posteriores. Primero, trajo contentamiento radical. A Filipenses capítulo 4 versículos 11 a 13 declaran: He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este contentamiento no es resignación pasiva, es paz profunda, basada en conocimiento de que algo infinitamente mejor espera. Pablo vio el destino final. Sabe que los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria que será revelada. Segundo, trajo comprensión transformada del sufrimiento. Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. Esta no es retórica vacía. Pablo realmente vio esa gloria. Sabe de qué habla. Sus palabras tienen peso de experiencia directa. Tercero, trajo urgencia sobre la eternidad. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Nuestra aflicción presente, que es leve y pasajera, produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo puede llamar leve a la aflicción, porque ha visto lo que viene después. Cuarto, trajo pasión por compartir el Evangelio. Si el paraíso es real, si el juicio es real, entonces nada importa más que asegurar que las personas escuchen las buenas nuevas.